Bueno, entonces la primera fórmula de derivación que ya habíamos visto, la primera era si la función f de x era una constante, ¿verdad? Y la derivada de una función constante dijimos que es igual, vamos a poner la derivada de una función constante con respecto a x es igual a cero. Esa es la primer fórmula. La segunda fórmula es la siguiente, que dice que la derivada de una función lineal o una función x, ¿sí? Lo vamos a poner así, es la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Así, sale. Luego vamos con la tercera. La tercera fórmula que habíamos puesto es que si la función f de x tiene un coeficiente, tiene una base y tiene un exponente, o sea, una cx a la n, entonces su derivada sería la siguiente. Vamos a ponerlo así. Entonces la derivada de cx a la n, así, es igual a quién. Se multiplica entonces la n por el coeficiente, ¿sí? Y a la base, vamos a poner así también. Bueno, la base se escribe igual y al exponente se le va a restar un 1. Así. No todas las funciones, les comentaba, podemos aplicar esto. Van a haber algunos casos donde no se puede. Dijimos nosotros en la última clase, por ejemplo, vamos a poner unas para recordar. Que si yo tuviera, vamos a poner ejemplo, una función, decíamos que disfrazada, ¿no? 1/x², así. Eso yo lo puedo representar de la siguiente forma. Puedo subirlo, ponerlo como x a la menos 2, ¿sí? Puedo subir a la x² hacia la parte del numerador y cambiar su exponente, ponerle un exponente negativo. Y entonces puedo derivarlo. Entonces esto pues ya podría derivarlo. Por lo tanto su derivada, su fx, f' de x, sería n, que en este caso sería menos 2, que multiplica el coeficiente, en este caso no tiene, pues se supone que es un 1 cuando no se escribe, por la base que es x, y al menos 2 le restamos un 1, ¿no? Y entonces tendríamos hacemos la operación, nos quedaría, vamos a poner menos 2 por 1, menos 2, y aquí quedaría x menos 2, menos 2 menos 1 sería menos 3. Y si ya queremos regresar al... Normalmente cada vez que tengamos una función que tenga un exponente negativo, normalmente siempre lo queremos expresar con su exponente positivo. Entonces vamos a regresarlo a su lugar, ¿no? Donde es positivo y nos quedaría menos 2 sobre x cúbica. Bueno, y entonces si yo tengo dos funciones que se están multiplicando, es importante que identifiquen que cada función depende de x. O sea, f depende de x, g depende de x y h depende de x. Eso significa que nada más tenemos que asignarle un valor a x y todo tiene sentido en la función. Nos daría un resultado. Entonces, la derivada de esa función lo vamos a poner de la siguiente forma. F' de x dice, entonces su derivada f' de x es igual a ¿quién? Lo vamos a escribir de la siguiente forma. G' de x por h de x más h' de x por g de x. O sea, la derivada de una función por la otra función más la derivada de la otra función por la otra función que nos queda. Esto normalmente cuando tenemos expresiones simples pues no tiene tanto sentido aplicar la fórmula. Tiene y cobra más sentido cuando tenemos expresiones, por ejemplo, trigonométricas multiplicadas por a lo mejor una función lineal, una función cuadrática. O sea, por ejemplo, esto, vean.
Lo voy a poner de ejemplo, pero no lo voy a resolver porque todavía no hemos visto cómo hacerlo. Por ejemplo, vamos a poner aquí ejemplo. Imagínense que la función es, no sé, vamos a poner x que multiplica al seno de x. Entonces ahí sí ya aplica. G de x sería x y seno de x sería h de x. O por ejemplo, no sé, una función cuadrática que multiplica a una función exponencial. X cuadrada por e a la x. Entonces ahí sí ya son funciones este, en las que podemos aplicar esta fórmula para la derivada. Ahorita les digo, las funciones que hemos aprendido hasta ahorita con las fórmulas, pues no son funciones que entren en esa categoría. Entonces, voy a poner un ejemplo así medio raro. Por ejemplo, si yo tuviera f de x igual a una función x cuadrada que multiplica a x cúbica, ¿sale? Esta sí la sabemos derivar, por eso es que la coloco. Pero pues alguien podría decir, profe, pero pues x cuadrada por x cúbica es x quinta. Ajá, tiene razón. Y con eso resolveríamos con esta. Por eso les digo que nada más voy a hacer esa suposición para poder aplicar la fórmula. Entonces, vean, si tuviéramos ese tipo de función que se están multiplicando, identificamos que la primera función g de x sería x cuadrada. Entonces, la vamos a apuntar acá. Vean, voy a poner x, g de x sería x cuadrada. Y por lo tanto, h de x es igual a x cúbica. Entonces, en la parte de enfrente, yo voy a colocar sus derivadas para que sea fácil tomarlas y sustituirlas. Entonces, la derivada de g de x, sabemos que la derivada de x cuadrada, pues ya sabemos que el exponente se baja, ¿no? Y quedaría el exponente baja, multiplica lo que esté ahí, pero pues como solo es un 1, quedaría el 2. Entonces sería 2 por x. ¿Va? Y en el caso de h' de x, quedaría el 3 baja de este lado y quedaría 3x cuadrada. Poco a poco nos vamos a ir dando cuenta cómo funciona. O sea, si es x cúbica, entonces la derivada, este se baja para acá, ¿verdad? Y a él le terminamos restando un 1, de tal forma que quede 3x cuadrada. Fue uno de los ejemplos que pusimos en definición de derivada, pero pues quería que lo hicieran con todo el show, ¿no? Todo ese desarrollo. Bueno, entonces voy a quitar este. Entonces vean y analicen que siempre solo son multiplicaciones. Si yo pongo, por ejemplo, 3x cúbica, entonces resolver su derivada es multiplicarlo por este y a este le restamos un 1. Entonces 3 por 3, 9x cuadrada. Y así quedaría, ¿sale? Bueno, vamos a quitarlo para no manchar mi pizarrón. Y entonces, ya que tenemos ya las derivadas enfrente, entonces pues podemos poner la derivada de la función original. Entonces voy a poner aquí, vean. Por lo tanto, la derivada de la función es igual a ¿quién? Pues nos fijamos en la fórmula y dice g de prima o g prima de x. Vamos a ponerla. ¿Quién es g prima? Ah, sería 2x, ¿no? Que multiplica a hx y hx es x cúbica. Por eso les digo que así las jalamos, o sea, de volada, porque las tienes acá. Entonces cuando las resuelvan traten de ponerlas así en orden para que las jalen más rápido. Más h' de x, h' de x es 3x cuadrada, que multiplica a g de x y g de x es x cuadrada. ¿Va? Nosotros pues ya sabemos cuál va a ser el resultado. ¿Por qué? Porque la función x cuadrada por x cúbica es x quinta. Entonces la derivada tendría que ser 5x cuarta, ¿no? Entonces vamos a ponerlo, vamos a ver. Entonces multiplicamos 2, lo pasamos así directo, y x por x cúbica se vuelve x cuarta. Más, igual vamos 3x cuadrada por x cuadrada, sería 3x cuarta. Son términos semejantes porque tienen la misma base, el mismo exponente, entonces los podemos sumar. Y 3 más 2 se volvería 5x cuarta. Y listo. Entonces, este ejemplo fue para poder usar la fórmula, porque no la puedo usar con funciones trigonométricas, porque todavía no he puesto cómo resolverlas. Entonces, la derivada sería 5x cuarta, que era lo que yo les decía, que si nosotros juntábamos a la función x cuadrada por x cúbica, pues es x quinta.
Entonces ya sabemos que su derivada se baja el 5 y al 5 se le resta un 1, ¿no? Es un camino más rápido. Pero solo era para demostrar la fórmula. Sale, entonces no se olviden de esta play. Sale, entonces el cociente de una función significa que yo voy a tener una función f de x y esta función f de x va a ser una función g de x dividido entre h de x. ¿Sale? Entonces, la derivada de esta función va a ser lo siguiente, va a ser la siguiente fórmula. La fórmula nace de la definición de derivada, de ahí se sacan las fórmulas. Entonces, f' de x va a ser lo siguiente. Esta sí les digo un poquito extensa y es de las más importantes. Entonces, va a ser g' de x por hx menos h de x por g de x sobre h de x cuadrada al cuadrado. Así. Como puede aparecer en un libro, de la siguiente manera. En el libro nos van a poner que la función f de x es igual a u sobre v. Entonces la derivada de esta función u sobre v es igual a, vamos a ponerlo así, vean, u' por v menos b' por u sobre v cuadrada. Así. Y entonces esa es como que la fórmula del libro. Y ahora sí vamos a poner un ejemplo o dos. Vámonos a ejemplo. Vamos a ponerlo aquí. Ejemplo. Voy a poner la función que pusimos de 1 sobre x cuadrada, que era esta, vean, este de aquí, porque también él es un cociente, o sea, también entra en un cociente. Y vamos a suponer que no lo resolvimos subiendo el denominador hacia la parte del numerador. Entonces vamos a poner este ejemplo 1 sobre x cuadrada. Así, ¿va? Y entonces dices, bueno, yo quiero encontrar la derivada de 1 sobre x cuadrada. Bueno, entonces identificamos quién es g de x y lo voy a colocar acá, vean. G de x es igual al 1, que es la parte del numerador, y h de x es el x cuadrada, que es la parte del denominador. Enfrente colocamos las derivadas, entonces voy a decir, bueno, voy a derivar. La derivada de 1, ¿sí? Es 0 porque ya dijimos que la derivada de una función constante es la primera fórmula. Entonces la derivada de una función constante es 0, entonces colocamos el 0. Decimos 0, va. Vámonos con la otra y sería la derivada de h' de x, que sería la derivada de x cuadrada. Entonces ya sabemos que el 2 se pasa para allá y la x se le disminuye 1 en su potencia. Y ya tenemos todo. Entonces lo único que vamos a hacer es usar la fórmula y armar la derivada. Entonces vamos a poner acá, vean. Ah, bueno. Por lo tanto, la derivada sería igual a ¿quién? Bueno, nos vamos a la fórmula y vamos armando. Y dice g de prima por hx. Entonces g de prima es 0 por hx y hx es x cuadrada. Listo. Menos h' de x. Vamos a ahí. H'. ¿Y quién es h'? Dices, ah, no, pues es la 2x. Ah, sale 2x. Y luego que sigue, vamos a multiplicarlo por por la g de x y sería 1. Así. Y entonces dices, bueno, pues ya. Ah, falta en la parte de abajo. En la parte de abajo es por hx cuadrada. Entonces h de x es x elevado al cuadrado. Y entonces pues vamos a resolverlo. Definitivamente 0 por x cuadrada va a ser 0. Menos 2x por 1 sería menos 2x. Y en la parte de abajo x cuadrada al cuadrado se vuelve x cuarta. Así. Entonces nos quedaría menos 2x sobre x cuarta. Pero esto lo podemos simplificar todavía y poner menos 2x. Y en la parte de abajo puedo poner, ¿no?
x cúbica por x, eso funciona, ¿no? Y entonces decir, bueno, se van estas de acá. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría menos 2 sobre x cúbica. Y ese sería el resultado. Cúbica. Este de acá. Tenemos un cociente de dos funciones y necesitamos encontrar su derivada. Entonces, abajo ustedes coloquen las funciones. Ahora voy a poner u. Entonces yo digo, bueno, u es la parte de arriba, x cúbica. Y la v es la parte de abajo, x cuadrada menos 3. Va. Entonces, enfrente voy a poner su derivada, u', y pues de una vez le escribo, ¿no? b'. Entonces la derivada de x cúbica, bueno, el profe dijo que el exponente se baja, se pone la base y al exponente se le resta 1 y queda 3x cuadrada. Y vamos con la siguiente función, la derivada de x cuadrada menos 3, hay que hacerlo por partes. La derivada de x cuadrada sería 2x. Y el 3 es un número, es una constante, por lo tanto su derivada es 0. Ya no lo voy a apuntar. Tendría que haber colocado menos 0, pero ya no se agrega, ¿no? Listo, ya quedó las derivadas, ¿no? Ahora nada más tenemos que acomodar todo este relajo. Y entonces lo voy a poner aquí. Vamos a poner la derivada de esta función f de x. Por lo tanto, sería igual a ¿quién? Bueno, sabemos que es un relajo ahí medio extenso. Entonces empezamos con la fórmula u', sería 3x cuadrada por b menos, no, verdad, por x cuadrada menos 3 menos, vamos por b', que sería 2x, que multiplica la u, que sería x cúbica, sobre b cuadrada. Entonces la b cuadrada sería x cuadrada menos 3 al cuadrado. Ahí tenemos un binomio al cuadrado. Si fuera necesario, pues lo desarrollamos. Pero ahorita vamos a ver si sí se desarrolla, pues se puede quedar así. Entonces vamos a realizar las multiplicaciones. Entonces vamos a poner. Aquí, por ejemplo, tenemos un monomio por un binomio. Entonces nos tiene que quedar dos términos. Entonces sería 3x cuadrada por x. Nos quedaría 3x cuarta. Luego más por menos, menos 3x cuadrada por 3 nos quedaría 9x cuadrada. 9x cuadrada. Vámonos con el otro. Menos a 2x por x cúbica nos quedaría 2x cuarta. Y entonces en la parte de abajo pues sigo colocando el binomio. Todavía no creo que sea necesario trabajarlo. Y ya vamos a quitar paréntesis. Al inicio no era necesario el paréntesis, pero lo coloqué nada más para que vieran que un monomio por un binomio nos da un binomio. Entonces nos quedaría 3x cuadrada menos el 2x cuarta, que está ahí después, 9x cuadrada. Así. Y abajo seguiría siendo x cuarta menos 3 al cuadrado. Entonces, pues, de la parte de arriba ya es álgebra. 3x cuarta menos 2x cuarta, me queda x cuarta menos 9x cuadrada. Y abajo nos quedaría pues x cuadrada menos 3 al cuadrado. Y listo. Ya no podemos simplificar porque ya no hay términos que podamos reducir. ¿Sí? A ver, 13x, 3 por 3, 9, 2, ya. Si pudiéramos simplificar, si hubiera quedado un 3 acá, se puede factorizar el 3 y el 9 con el de abajo, pero no. Y entonces eso quedaría así, usando la función de cociente de una función. Grabar. Y voy a poner las clásicas. F de x igual a e a la 2x. Ahí está. Entonces lo que tenemos que hacer primero pues es identificar quién es la u. La u es el exponente, entonces pues, lo coloco acá abajo. Y digo u es igual a 2x
Y me está pidiendo la fórmula la U' o su derivada. Entonces la derivada de 2x es 2. Significa entonces que esta fórmula, vean, también la puedo escribir de esta manera, vean, f' de x es igual a e a la u por u', así, ¿va? O sea, también es lo mismo. Y vean que ya tengo que la función, bueno, la derivada, perdón, la u', aquí la u' es igual a 2. Entonces, pues ya, colocamos la derivada en la parte de enfrente. Entonces ponemos, bueno, la derivada es igual a ¿quién? Primero dice que escribas otra vez a la función, entonces sería e a la 2x, que multiplica la derivada del exponente, que sería 2. Entonces ponemos 2. Y aquí ya nada más ordenamos, ¿no? Ponemos 2 que va al inicio por e a la 2x. Y listo. Y esa sería la solución. Entonces vamos a poner otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo por acá. F de x igual a 3e a la 4x. Así, ¿va? Entonces vamos a encontrar su derivada. Entonces, número 1, recuerden que es identificar a u nada más. Entonces, u es el exponente, que sería 4x. Y abajo pongo la derivada, que sería u'. La derivada de 4x es 4. Y listo. Entonces lo que hacemos es ya armar la derivada. Entonces la derivada de f' de x sería, primero multiplicar e a la u. Ojo, el 3 lo puedo sacar de la derivada y lo dejamos hasta el final. El 3 que multiplica a e a la 4x, que multiplica a la derivada, que la derivada sería 4. Entonces esto es igual a 3 por 4, 12 e 4x. Y esa sería la solución. Entonces, importante que el 3 que tenemos que derivar no lo saquen, o sea, no se olviden de ese 3. Al final del día la derivada del 4x multiplica al 3. Entonces, no hay que perderlo de vista. Vamos a poner otro ejemplo, pero lo vamos a poner aquí enfrente para no olvidar la fórmula. Bueno, aquí vamos a poner función exponencial. Función exponencial, ese es el... Vamos a ponerlo, ahí está, ¿no? Y entonces en la función exponencial, pues vamos con otro ejemplo. Vamos a dividir aquí. Ejemplo. Entonces vamos a poner f de x igual a menos 5 por e a la 3x cúbica. Vamos a poner 3x cúbica. Así. Entonces, pues vamos igual a derivar. Vamos a seguir utilizando las mismas reglas. Entonces, vamos a poner u. Hay que identificar u primero. Ponemos aquí u, que sería el exponente. Entonces, 3x cúbica. La derivada la colocamos aquí abajito, que sería u'. La derivada de 3x cúbica son 9. Vamos a poner 9x cuadrada, porque el 3 multiplica al 3 y al 3 le restamos un 1. Y listo. Entonces vamos a poner aquí enfrente la derivada. Entonces la derivada de la función sería menos 5, porque ese es el coeficiente que ahí va, o sea, eso no lo vamos a perder, por e a la u. Entonces vamos a poner e a la 3x cúbica, que multiplica a la derivada de u, que sería 9x cuadrada. Así. Entonces ordenamos y nos quedaría, bueno, por regla de signos es menos 5 por 9, 45, y colocamos la x cuadrada por
e 3x cúbica. Y esta sería la solución.